Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre la explicación de nuestro proyecto de sistemas embebidos, el cual es el diseño e implementación de un sistema de control mediante monitoreo de temperatura para el acceso a una ciudadela. Los integrantes son Gustavo Castillo y mi persona, David Onosa. Pues bien, como decía Churchill, no es tiempo para la comodidad y facilidad, es tiempo para atreverse y resistir. En la actualidad, la distancia social juega un papel muy importante en la vida de cada persona, pero más allá de ser la distancia social un factor de suma importancia, es una medida de protección. Además, cabe mencionar que otro factor que ha estado siempre presente en nuestras vidas es la comodidad al momento de realizar alguna acción o adquirir algún producto. Y es por esto que se presenta la propuesta de diseño e implementación de un sistema de control mediante monitoreo de temperatura para el acceso a una ciudadela. Ya que debemos siempre cuidarnos, protegernos, y que el mejor regalo que le demos a las personas que más queremos y a nosotros mismos sea el cuidado y la protección. Ahora bien, como podemos observar, aquí tenemos una pequeña maqueta de lo que vendría siendo nuestro proyecto. Simulamos lo que es la entrada a una ciudadela. En el lado derecho está la entrada de los visitantes y en el lado izquierdo la entrada de los residentes. Nuestro proyecto funcionará de la siguiente manera. Podemos ver aquí unas pantallas que simulan los sensores infrarrojos de temperatura, en donde si entra un residente o si entra un visitante, se les tomará la temperatura y solamente bastará que estén a cierta distancia para que se pueda guardar la misma, ¿no? Entonces no van a tener que tocar nada y nadie va a tener que estarles tomando la temperatura. Simplemente se van a tener que acercar al termómetro y tomará la temperatura automáticamente. Entonces, como vemos acá adentro, aquí va a estar una mesa con una computadora. Aquí va a estar la persona encargada de la ciudadela, de la entrada de la ciudadela, en donde a esta persona, a la computadora, le van a llegar los datos de temperatura. Si la temperatura es mayor a 37 grados, es mayor o igual a 37 grados, se almacenará en lo que es una base de datos y la persona encargada o cualquier otra persona que sea parte de la directiva de la ciudadela va a poder observar esta base de datos en cualquier dispositivo. Además, estas temperaturas van a ir directamente a una página de estadísticas en donde la persona encargada de la entrada de la ciudadela va a poder ver mediante gráficos y mediante alertas visuales si la temperatura es normal o todas las temperaturas que se han tomado a lo largo del día, con la hora y la fecha respectiva. También, si la temperatura es mayor o igual a 37 grados, les va a aparecer aquí una alerta para que ingrese el nombre y el apellido de la persona a la que ha sido tomada esta temperatura, para luego ser inmediatamente transmitida a la base de datos, en donde también va a poder observar una gráfica estadística. Además, en este lado de la computadora va a poder tener dos botones, uno para poder abrir la puerta de la ciudadela, que vendría siendo el portero, y la otra para cerrar el portero. Además, no solamente va a poder tener estos botones, sino que va a poder manejar el ingreso a la ciudadela mediante su dispositivo móvil a través de una aplicación. De esta manera es mucho más cómodo, más eficiente, tanto para los visitantes, para los residentes y para las personas encargadas del ingreso a la ciudadela, ¿no? Y además se lleva un control de las personas que han ingresado con sus respectivas temperaturas. Y pues se puede también tomar una decisión respecto a estos resultados, que esta va a estar encargada guardia de seguridad o quien esté a la entrada, ¿no? Entonces eso vendría siendo el fin de nuestro proyecto. Ahora bien, continuando con la explicación de nuestro proyecto, ahora voy a demostrar el funcionamiento del mismo.
Entonces, como podemos observar, aquí tenemos nuestro esquemático, el cual va a ser explicado más adelante. Aquí tenemos nuestra Raspberry ya corriendo para recibir los datos de temperatura. Aquí tenemos nuestra base de datos en la nube y aquí tenemos nuestra página de las estadísticas. Pues bien, ya está corriendo aquí nuestro Proteus, está buscando, ya que aún no se ha acercado una persona, para que empiece a leer su temperatura. Aquí tenemos nuestro sensor ultrasónico, que este es el que va a leer, pues, si ya una persona se encuentra a cierta distancia, para empezar a leer su temperatura. Entonces, aquí vamos a empezar a leer la temperatura. Entonces, aquí estamos, le subimos. Vamos a empezar a leerla. Entonces estamos leyendo la temperatura y vamos a ver cómo esta temperatura va a aparecer en nuestro monitor serial, va a aparecer en nuestra Raspberry, se va a enviar automáticamente a la página de nuestras estadísticas y si es mayor a 37 grados se va a almacenar en nuestra base de datos, ya que nos va a mostrar un mensaje de alerta y nos va a pedir que ingresemos el nombre y el apellido de la persona que quiere ingresar a la Ciudadela. Como vemos aquí, ha detectado una temperatura de 31 grados. La temperatura es normal, que nos muestra ese mensaje en nuestra Raspberry, nos dice que los datos han sido enviados correctamente. Como vemos acá, tenemos en nuestra página de las estadísticas, en DinkSpeak, tenemos lo que viene siendo una alerta visual que se va a encender solo si la temperatura es mayor a 37. Tenemos nuestro gráfico estadístico, que va a almacenar todas las temperaturas de todas las personas que han ingresado a la Ciudadela durante el día. Tenemos aquí una pantalla que nos va a mostrar la temperatura leída y por otra parte un gráfico que va a tener dos colores. El primero es el color verde, que son las temperaturas que están dentro del rango de lo normal, y el color amarillo, que son las temperaturas que están en un nivel peligroso, ¿no? Entonces, como vemos aquí, anteriormente se han leído otras temperaturas y la última, que ha sido la que hemos leído en este instante, ha sido la de 31 grados, aparece la fecha, aparece la hora. Y nuestra alarma no se ha encendido debido a que la temperatura es normal. Entonces aquí está 31 y está dentro del rango de lo normal. Entonces vamos a ingresar otra temperatura para que se pueda ver el funcionamiento de nuestra alarma visual y también que se almacene en nuestra base de datos. Entonces que la temperatura sea de 38. Entonces bien, va a empezar a buscar. Ahora se acerca una persona, va a empezar a leer el dato. Se va a mostrar en nuestro monitor serial, se va a enviar a nuestra Raspberry. De nuestra Raspberry se va a enviar a nuestra página de estadísticas y se va a enviar directamente a nuestra base de datos en la nube. Entonces sigue leyendo, la temperatura es alta. Se puede apreciar, también se activa un buzzer y un LED. Aquí nos está pidiendo que ingresemos el nombre. Ingresamos el nombre de Daniel con el apellido Espinosa. Hemos ingresado, aquí que hemos ingresado a Daniel Espinosa. Los datos, inserción de datos exitosa, la conexión con MySQL se ha cerrado y los datos enviados correctamente a la página de estadística. Como vemos acá, se ha activado la alarma visual, ha cambiado nuestra tabla de gráficos, que la última temperatura ha sido esta, que es la de 38 grados, como podemos observar, 38, y está dentro del rango peligroso, ¿no? Entonces vemos acá en nuestra base de datos, si la actualizamos, aquí tenemos el último dato ingresado, que es Daniel Espinosa. Si queremos ver un gráfico estadístico de las personas que han ingresado a la Ciudadela con temperaturas mayores o iguales a 37, simplemente damos en Display Chart. Vamos a ver a continuación, vamos a hacer esto más grande para que se pueda apreciar. Entonces vemos aquí vamos a ver aquí nuestro gráfico con las temperaturas y el nombre de las personas
que han tenido una temperatura mayor o igual a 37 grados y han ingresado a la ciudadela. Entonces, esto es lo que viene siendo el funcionamiento de nuestro proyecto. Y más adelante se va a seguir explicando lo de portero automático y de que se puede crear también una base local, base de datos local en nuestra computadora. Ahora bien, como vimos anteriormente, la demostración del funcionamiento de nuestro proyecto, ahora veremos lo que vendría siendo el código que hizo todo esto posible. Entonces, bien, para lo que es la conexión con la base de datos en la nube y la conexión con DinkSpeak y para recibir los datos de temperatura, hicimos lo siguiente. En nuestra Raspberry creamos un proyecto que sea de Python.py, importamos las librerías necesarias, en este caso MySQL Connector y demás. Creamos una función para insertar las variables que queremos en nuestra base de datos. Entonces aquí va a empezar dentro de try, vamos a empezar lo que viene siendo la conexión. Aquí necesitamos de un host, de una database y de un usuario y de una contraseña, que estos códigos de aquí los obtenemos al ingresar a la página en donde estará nuestra base de datos, que va a ser Clever Cloud. Entonces, como aquí vemos, al ingresar tenemos lo que viene siendo nuestro host, aquí está el código, nuestra base de datos, nuestro usuario y nuestra contraseña. Entonces, si queremos empezar a usarla, aquí nos da un URL, un código para empezar a usarla en nuestra Raspberry. Simplemente ingresamos este código y ya ingresamos a nuestra base de datos. Como la base de datos ya está, ya viene por defecto creada, entonces lo único que podemos hacer es crear tablas, que es lo que hemos hecho, pues no, creamos la tabla Ciudadela. Entonces bien, regresando a nuestro código, como podemos apreciar aquí, iniciamos la conexión, aquí ingresamos con el query para que inserte dentro de la tabla Ciudadela lo que viene siendo el nombre, el apellido y la temperatura. Aquí ejecutamos este query, aquí hacemos el commit y que la inserción de datos ha sido exitosa. Si hay algún tipo de excepción, entonces imprimimos que para insertar los datos ha fallado, ¿no? Finalmente se cierra la conexión y se imprime un mensaje que la conexión con MySQL se ha terminado. Ahora bien, para recibir los datos de temperatura desde el Arduino, hemos iniciado la conexión serial con el Arduino a través del puerto de la Raspberry, donde el baud rate va a ser de 9600, las respectivas configuraciones, imprimimos conectado por serial y aquí empieza el código para empezar a almacenar los datos de temperatura y lo que viene siendo lo de DinkSpeak, ¿no? Entonces aquí decimos que si el Arduino está disponible, almacenamos el dato de la temperatura, le imprimimos, aquí empieza la conexión con DinkSpeak, que también este es un código que nos da en la página de DinkSpeak, que se los mostraré a continuación. Ahora bien, estamos dentro de nuestra página de DinkSpeak, que es la que hemos usado para lo que viene siendo las estadísticas de nuestras temperaturas, como podemos apreciar. Si nos vamos aquí a API Keys, aquí tenemos la llave que nos permitirá ingresar los datos de la temperatura a esta página y puedes obtener las estadísticas que requerimos, pues, ¿no? Entonces, aquí en esta parte del código donde dice enviar, a partir del igual, aquí vamos a ingresar este código hasta antes del i. Y de aquí, si la temperatura es mayor o igual a 37, se imprime mensaje de alerta, se pide que se ingrese un nombre, un apellido, se ingresa a la base de datos y se vuelve a leer la temperatura para que se vaya actualizando, ¿no? Caso contrario, se imprime que la temperatura es normal, se vuelve a almacenar el dato y aquí empieza lo de DinkSpeak, ¿no? Si el estatus de enviar es igual al estatus de request,
Entonces se empiezan a enviar los datos enviados correctamente, caso contrario el tiempo de espera es insuficiente. Y si el estatus no está disponible, entonces se envía un error, que no se han podido enviar los datos a ThinkSpeak. Entonces, esto también, si nosotros queremos enviar datos desde ThinkSpeak a nuestro Arduino, porque aquí tenemos un recibir, cerramos la comunicación con ThinkSpeak y aquí tenemos finalmente, si es que existe algún tipo de error en la inserción de datos a la base de datos o a ThinkSpeak o a recibir la temperatura, ¿no? Entonces se cierra la conexión con Arduino y se dice un hasta luego. Eso vendría siendo todo nuestro código para la comunicación con Arduino, con ThinkSpeak y nuestra base de datos en la nube. Bueno, mi nombre es Gustavo Castillo y a continuación les voy a explicar todos los elementos que se están usando en el proyecto y por qué estamos usando estos. Entonces, el proyecto en sí está basado en tres partes principales, que es recolección de datos, almacenamiento de estos datos y un control de la portería. Entonces, para la recolección de datos se está utilizando la tarjeta Arduino Nano, la cual estará comunicada con distintos sensores, como es el de temperatura, el sensor de ultrasonido. También estará conectado con una pantalla LCD y un reloj que me va a permitir poner la fecha y la hora. Entonces, la forma en cómo están conectados estos es a través del protocolo I2C. Y los elementos que están en el protocolo I2C son el reloj, el sensor de temperatura y la pantalla LCD. El sensor de ultrasonido no es parte de esta topología del I2C con el Arduino, sino que está conectado directamente sus pines al Arduino. Entonces, el I2C está basado en esta topología del tipo bus, donde el maestro viene a ser el Arduino Nano y los esclavos vienen a ser el reloj, el sensor de temperatura y la pantalla LCD. Entonces, para el control del portero automático se está utilizando el ATmega 328P, donde tiene 4 pines de salida para poder controlar el motor y 2 pines de entrada para la orden de abrir o cerrar el portero. Y se utiliza el COM-PIN, que va a estar conectado al Arduino para poder enviar los datos recolectados de temperatura, poderlos enviar a la Raspberry Pi. Entonces, para poder utilizar todos estos sensores se requieren algunas librerías. También para poder utilizar la LCD se requiere su librería, para poder usar el reloj se requiere su librería en Arduino, y esto es lo que se va a mostrar a continuación. Entonces, para las librerías se incluyen la librería Wire, la librería para la LCD con I2C, para el reloj, para el ultrasónico y para el buzzer, que es para la alarma de sonido. Aquí se declara la dirección del sensor de temperatura, que es necesario tener la dirección ya que se está usando el protocolo I2C. Se declaran todos los pines para poder utilizar en el Arduino, y se crean algunas variables tipo string para poder configurar la fecha y la hora. En el setup ya se ponen los modos de salida para los distintos pines que se están utilizando, se inicializa el reloj y se inicializa también la LCD con un mensaje inicial. Toda esta configuración me permite tener la comunicación con el sensor de temperatura, que es un sensor que trabaja con I2C, y de esta forma puede comunicarse el Arduino con este sensor. Ya en el void loop, que es el ciclo infinito, ya se va leyendo los datos de temperatura y se van usando esos datos para poder enviarlos
por vía serial al Arduino. Entonces también se está usando la distancia, donde me pone condicionales, que si la distancia es mínima, entonces yo puedo decir que hay alguien que está ahí frente al termómetro y puedo leer su temperatura y puedo enviar esos datos a la pantalla LCD. Entonces aquí, si la temperatura es mayor a la temperatura máxima definida, que es 37, entonces pongo en la LCD el mensaje de temperatura alta, enciendo la alarma, acá en esta parte, enciendo la alarma y también envío vía serial cuál ha sido esa temperatura en esta parte. Entonces, para que no me esté leyendo constantemente la temperatura que está leyendo, se hace esta configuración y solamente me lee una sola vez, y esa vez que se lee me la manda por vía serial. Así cada vez que cambie me va leyendo y se va actualizando. Entonces esta parte de acá es la configuración para la fecha y la hora, y se tiene aquí una especie de switch para poder saber en qué mes se está utilizando, una función para obtener la temperatura. Entonces como se mencionó anteriormente, se puede tener una base de datos en la nube, pero se requiere cierto costo mensual para poder utilizar este servicio en la nube. Entonces, si se quiere tener una base de datos local, también se puede hacer. Lo que se tiene que hacer es crear la base de datos de forma local a través de MariaDB. Se puede instalar MariaDB es de MySQL, se puede instalar y se puede crear una base de datos local. Entonces, una vez que ya está creada esa base de datos local, ya se puede simplemente en el mismo código anteriormente mostrado, ya se puede poner el localhost, que es el nombre de esta base local, el usuario y la contraseña, y el resto sería lo mismo en cuestión del código. Entonces, para poder mostrar una inserción de datos a la base local, le puedo subir la temperatura que sea a 40 grados, que es una temperatura bastante alta para una persona. Eso quiere decir que se está leyendo que tiene bastante fiebre. Entonces lo voy a bajar para que no me vuelva a sonar la alarma. Y me va a pedir, como está en 40, me va a pedir que ingrese el nombre. En este caso le voy a ingresar y se insertó correctamente. Entonces, si queremos ver la tabla donde están estos datos, se puede ver aquí, ¿no? El ID 25, la temperatura 40 y la fecha y la hora en que fue ingresado. Entonces, esto sería de forma local. Y bueno, como estaba ingresando, se leyó 38, puedo volver a ingresar. López. Y también me ha enviado ese dato. Entonces lo puedo volver a ver y se ingresó correctamente. Entonces, para poder controlar el portero se está utilizando esta aplicación, que es muy simple, consta de 2 botones y el código es en forma de bloques. Cuando se aplaste el primer botón, se utiliza por la web hacia la dirección donde está la Raspberry, por el puerto 88. Entonces, el código para poder
receptar esos datos acá, lo que me está enviando la app es este de aquí. Entonces me está enviando el ON1 o el ON2. Si es ON1 es para abrir la puerta y si es ON2 es para cerrar la puerta. Entonces envío al Arduino el número 1 para indicar que está abierto y el número 2 para indicar que está cerrando. Estos son los botones que se aplastan en la aplicación. Estos son los datos que se recibe de los botones que se aplastan en la aplicación. Entonces, para poder controlar el portero, ¿no?, se puede hacer de forma manual, aplastando botones. ¿Sí? Puede aplastar el botón para abrir. Y por ejemplo, si ya está abierto, ya no va a volver a abrir, ¿no? Puede que aplaste para abrir, pero ya no se va a abrir. Entonces, quiero aplastar, lo puedo aplastar y se va a cerrar. Entonces, lo puedo hacer mediante botones o también lo puedo hacer mediante la aplicación, ¿no? Entonces, sería como una parte domótica del proyecto. Si es que yo quiero abrir, se me va a enviar el dato y me va a abrir el portero. Y si que yo quiero cerrar, me va a enviar el dato y se me va a cerrar. Y así lo puedo controlar desde una aplicación. Cerrar. Entonces, si es que ya está cerrado, por ejemplo, y lo quiero volver a cerrar, el motor no debería volver a cerrar, simplemente se debería quedar ahí. Entonces, no se vuelve a girar el motor, ¿sí? Solo se puede abrir. Y esto es lo que está pasando. Solamente se abre. Se puede ver cómo ha sido en ThingSpeak, que ya sería como que los datos de temperatura en la nube. Se puede observar que el último ha sido 35, ¿no? Y estos, por ejemplo, la alerta fue hace 8 minutos, que fue cuando fue la última, creo que fue de 37. Bueno, 37, 38, y aquí se puede observar todos los datos que se han subido, ¿no? 37, 35, y la hora te lo muestra. Y eso sería todo.